Rápidamente váyase al Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso número 6. Si alguno de ustedes no tiene Biblia, por favor acérquese a alguien que no tiene Biblia, y si usted tiene Biblia, acérquese al que tiene Biblia. Amén. Mateo 6, verso 6. Mire lo que dice la palabra de Dios, así donde usted está sentadito, para que no se canse más. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y traje la Biblia de las Américas, por si usted tiene Reina Valera va a escuchar un poquito diferente. Pero ahorita le voy a decir por qué le traigo esta versión. Mateo capítulo 6, verso 6 dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Sabe? Hay una gran cosa, hermanos, que quiero puntualizar en esta mañana. Todos y cada uno de los que estamos en este lugar tenemos dos vidas. Y usted va a decir: pastor, pero yo no soy gato que tiene 7, yo solo tengo una. Estoy hablando en un sentido figurado, que tenemos dos vidas. Usted tiene una vida pública y tiene una vida privada. Y muchos de nosotros nos movemos en eso. Muchos vamos a ser muy buenos para mostrar mi vida pública, y en la vida pública usted muestra la mejor versión de usted. Muchos de nosotros nos esforzamos para traer una buena imagen a las personas quien nos conoce, porque queremos dar una buena impresión de lo que nosotros somos en público. Pero más sin embargo, más allá de eso, hay una vida privada, y en la cual esta vida, muchos de nosotros ahí fallamos, porque estando en ese momento en lo privado te das cuenta que realmente quien deberá de verdad, somos nosotros. Es en lo privado en lo cual tú te das cuenta que si estás bien o estás mal, que nosotros vamos a tener nuestros buenos argumentos y querer mostrar al mundo que realmente nosotros tenemos la razón, que estamos bien, pero en lo interior, allá en lo secreto, en nuestra vida privada, tú sabes y yo sé quiénes realmente somos. Ahora, la pregunta para nosotros es aquí: entonces, ¿en cuál de las dos vidas yo tengo que mejor hacer para poder mostrar una mejor versión de mí? Ahora fíjate bien, Jesús, a través del Nuevo Testamento, nosotros encontramos que a Jesús no le importó lo que los demás podían decir de él en la vida pública. Jesús tuvo un encuentro con los fariseos, saduceos y todos aquellos que eran grupos religiosos. Él no le importó, y Jesús lo criticaron, a Jesús lo maltrataron y hablaron de él, porque él no le importaba lo que podían decir de la vida pública. Pero había una vida secreta en la cual Jesús casi nadie conocía. Pero es que Jesús se iba a la montaña él solo, él se apartaba de sus discípulos, y nadie, incluso los evangelios, no nos dicen a nosotros qué Jesús hacía en esa vida privada. Ahora, fíjate bien, hermano, en las iglesias el día de hoy, en las religiones del mundo, en las denominaciones del mundo, a nosotros nos han dado la imagen o nos han dicho de la mejor liturgia que tú y yo debemos de practicar para presentar una mejor persona. Y obviamente a través de la historia en las iglesias, nosotros miramos la gente cómo se esmera para hacer unas oraciones que, te decimos, ni el mejor filósofo las saca. Y la gente obviamente repite la liturgia a través de la historia y se hace unas oraciones tan bonitas. Y yo siempre digo, hermano, y siempre he dicho que una de las oraciones más hipócritas van a ser en la iglesia. Usted quiere escuchar una oración genuina y de verdad, vaya a un cementerio o vaya a una velación. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos dice mejor ir a un velorio que a una fiesta. Porque en la fiesta, hermanos, ahí hay muchas personas que fingen ser quienes son, pero en un velorio realmente somos quienes somos. Entonces, ahora, fíjese bien, Jesús a nosotros nos dice, obviamente,
En esta porción que yo escogí el día de hoy, Jesús habla del Sermón del Monte. El Sermón del Monte inicia en el capítulo número 5 o 6 de Mateo. Y Jesús empieza a hablar de un montón de cosas que estaba el pueblo repitiendo y haciendo, en los cuales ya no traía convicción en la vida de las personas. Muchos de nosotros no sabemos las oraciones, muchos de nosotros sabemos las alabanzas de memoria al revés y al derecho, pero muchas veces las dejamos de cantar con convicción y simplemente las repetimos y las decimos porque ya las sabemos. Creo que en cada uno de nosotros debe de haber un corazón apasionado y un corazón intencional para poder hacer algo y traer una oración genuina y una adoración genuina delante de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos, entre aquellos cristianos que tienen años de servirle a Dios, años de conocer el evangelio, que a las personas que se acaban de convertir? Porque aquel que ya tiene muchos años perdió la esencia. Y aquel que se acaba de convertir está en el primer amor y es más sincero delante de Dios. Obviamente Jesús nos presenta una parábola, ¿no? De unos que vinieron a trabajar en la tarde, en la mañana y al final del día, y todos agarraron la cantidad la misma, y uno de ellos se pusieron a decirle a Jesús: oye, pero ¿y por qué? Y Jesús le dijo: bueno, no era lo que convenimos. Entonces muchos de nosotros vamos a entrar en el reino de Dios, hermano querido, después de los que acaban de convertirse. ¿Por qué será? Porque muchos de nosotros a través de la historia perdemos la esencia, perdemos el sentir de ser hijos y discípulos de Dios. Por eso en esta mañana entonces quiero predicarles bajo el tema: la oración en secreto trae recompensa en público. Ahora te fijarás tú, hermano querido, de qué se trata ser cristiano el día de hoy. Alguien dijo por ahí, hermano, que el cristiano no se conoce porque habla lenguas. El cristiano no se conoce porque sana enfermos. El cristiano no se conoce porque va a la iglesia todos los días. El cristiano no se conoce por eso. El cristiano se conoce por sus frutos y por decir quién es. Por eso muchos de nosotros encontramos varias personas ahí que dicen que yo soy esto y que yo soy un montón de cosas, pero al final te das cuenta que puras palabras nada más. Ahora, para que nosotros vayamos entonces entrando en caliente, como se diría por ahí, eso es el contexto del Sermón del Monte, como yo le decía. Y en el capítulo 5, en el verso 6, verso 5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Fíjate bien, el capítulo 6, verso 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres, y cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, bueno, y de hecho hay mucha gente, hermano, que anda buscando protagonismo en las iglesias. Y hacen un montón de cosas para saber si encuentran, a ver si encuentran un espacio, porque les gusta llamar la atención. Y una de las cosas que a mí me encanta de Jesús, que Jesús es un hombre sencillo, humilde, tranquilo, lo que iba al punto, porque iba a decir lo que iba a decir tal y como es. Y no es como una bola de hipócritas que venimos y hacemos unas oraciones tan espectaculares para que la gente nos mire y dice: wow, esa hermana está llena del Espíritu Santo. Por ejemplo, me acuerdo hace años decían: ese hermano está lleno del Espíritu de Dios, porque saltaba y brincaba, y porque pensaban que entre más brincaba y más saltaba era más lleno del Espíritu Santo. Pero eso es ser, hermano, un predicador relajo. Es un predicador que no se sabe dirigir, porque yo de nada me sirve estar gritando por acá. Usted va a salir sordo y no va a saber nada de lo que yo dije. Y decían: no, que hermana brinca y danza y mire cómo llora, esa está llena del Espíritu Santo. Ah, no, está llena de emociones, porque no se demuestra el cristianismo, el verdadero carácter cristiano, no se demuestra porque lloras y porque brincas, sino por los frutos que das. Gracias por su entusiasmo, creí que iba a decir amén, fíjese. Entonces Jesús dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Seamos genuinos, hermano. Y una de las cosas que yo siempre les he dicho a usted: sea quien es usted, sea como sea, y aquí en la iglesia y donde quiera que usted ande, sea quien es. Nunca ande poniendo una cara bonita, porque muchos de nosotros nos esforzamos en mostrar la vida pública y que nos miren quiénes somos. Realmente, hermano, tú y yo sabemos quiénes somos allá adentro. Pues rápidamente entonces,
Dos oraciones que los judíos repetían común. Y Jesús trae este regaño a esta gente porque muchas de estas oraciones ellos no los decían por convicción. Muchos de ellos lo decían porque simplemente repetían y escuchaban decir a alguien más y lo hacían como una costumbre. Hermano, y cuando a ti el ir a la iglesia, el servir a Dios se te hace una costumbre, tené cuidado. Muchos de nosotros ya perdimos la expectativa de venir a la iglesia. Yo no sé cuántos vinieron en este momento, en este día. Yo no sé cuántos vinieron a decir, Señor, háblame, quiero verte en este momento. O muchos de nosotros levantamos, vamos a ir una vez más, un servicio más a ver qué pasa. Perdimos el sentido, hermano, de lo que es servir al Señor. Creo que cada vez que nosotros venimos a la iglesia, y lo voy a poner de esta manera, no me van a malinterpretar. Creo que cada vez que nosotros venimos a la iglesia es o sería lo mismo como cuando ibas a ver a aquella primera novia que tenías, que no importaba que cómo estabas, que cómo andabas, pero tú tenías una alegría por ir a ver a esa chamaca. Y ibas y no te importaba si estabas cansado, si tenías dinero, no importaba si estabas sucio, como ibas y como estabas, pero allá ibas. Muchos de nosotros perdimos el sentir y vamos a la iglesia, bueno, vamos a ir a la iglesia. Y esto es lo que pasaban con esta gente, repetían estas oraciones y ya las repetían sin sentido. Fíjate, hermanos, cuánta gente en la iglesia el día de hoy perdió el sentir de servir. ¿Cuánta gente el día de hoy perdió el sentir por qué nos reunimos en la iglesia? Mucha gente perdió aquel entusiasmo de buscar a Dios, sino que venimos y simplemente nos sentamos, escuchamos y nos vamos. Fíjate bien, la primera oración que yo encuentro es en Deuteronomio capítulo número 6, verso 4. Y esta oración ellos la repetían. Y la oración dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ojo, bien importante. ¿Por qué? Esta oración fue muy importante en un principio en la vida del pueblo de Israel. Dios le habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas, soy Israel, Jehová tu Dios uno es. Pero a través del tiempo, a través de la historia, nosotros vemos que mucha gente repetía esta oración, pero maltrataba al extranjero, robaba al vecino, se golpeaban entre ellos mismos, cometían adulterio, fornicación entre ellos y repetían el día sábado esta oración constantemente. Y cuando tú dices, hermano, esta oración, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, tienes que amar al hermano. Creí que iba a decir amén, fíjese. Si tú dices que amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. O sea, de nada me sirve a mí repetir esta oración, y enseñársela a los hijos y a los hijos y a los hijos. Ama a tu Dios. Y si yo amo a Dios y no amo al hermano, estás en un grave problema. Por eso tu vida secreta es bien importante. Porque tu vida secreta producirá algo en la vida pública. Y tú sabes, hermano querido, tú sabes. Yo siempre le he dicho a usted, tú sabes, ¿quieres conocer a quién es realmente a una persona? Mira a sus hijos. Si tú quieres conocer el carácter de una persona, mira a sus hijos. Muchos de esos chiquitos a la edad de 6, 7 años ya son bien mentirosos. La pregunta es ¿a quién aprendieron? ¿No aprendieron en la escuela? ¿Aprendieron lo que miran en casa? Ya a la edad de los 7, 8 años ya son bien tremendos estos muchachitos. ¿A quién aprendieron? No aprendieron en la escuela, aprendieron en casa. Pero nosotros les enseñamos las oraciones, pero no les enseñamos el propósito de la oración. Hay un gran problema. Tu vida privada es más importante que la vida pública, porque al final del día, hermano querido, hagas bien o hagas mal, la gente siempre te va a criticar. Todo el tiempo. Y yo he llegado a la conclusión, aunque mucho yo me pueda esforzar en querer hacer las cosas bien, la gente me va a criticar por ser bueno y la gente siempre me va a criticar por ser malo. Y al final no queda bien con ninguno. Entonces, muy importante que sí queramos quedar bien con alguien y eso es con Dios. ¿Y cómo lo vas a lograr? En tu vida secreta. Rápidamente, entonces, ahora nos vamos al capítulo 11, verso 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras
en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señales de vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y todos los judíos los ponían en las puertas, los ponían en la sala, los ponían en sus cuartos, donde quiera que se movían, en todas partes de la casa estaban estas palabras. El problema es, ¿por qué no obedecían? Porque pasaron, hermanos, de largo el sentido de ser cristiano. Imagínate, yo no entiendo, imagínate cuántas leyes de tránsito nosotros tenemos el día de hoy. Un montón. Y aún fíjate que con leyes y leyes estrictas hay muchos accidentes todos los días. ¿Por qué? Porque perdimos el sentir de conducir. Tú vas manejando y dices 55 millas por hora, pero ¿por qué hay individuos que van a 100 millas por hora? Porque perdieron el sentir y no le ponen atención a la vida. Muchos de ellos repetían esta palabra todos los días, pero perdieron la esencia por qué Dios les había dado esta palabra. Y cuando Jesús llega, obviamente Jesús encuentra a los fariseos, encuentra a los saduceos, y ellos están repitiendo estas mismas cosas, pero estas falsas repeticiones no dan resultado. Por eso, si tú no estás mirando resultado en tu vida, es que algo estás haciendo mal. No es la Biblia, no es Dios, es que tú estás haciendo algo mal si no ves resultado. Porque la palabra de Dios, hermano, tiene que producir. Hay gente que están en las iglesias 5, 6, 10 años y nunca echan raíces, nunca dan fruto. ¿Por qué? Algo estás haciendo mal. No es Dios, no es el predicador, no es el grupo de la alabanza. Y tú le puedes echar la culpa. No es que el pastor mucho predica, no es que la alabanza no sé qué. Nadie tiene la culpa sino tú, porque algo estás haciendo mal. Entonces, rápidamente vamos a ver entonces 3 características de una oración efectiva. Según este texto, Jesús le dice, métete a tu cuarto, nada más. Pero obviamente yo me acuerdo en aquellos años, a mí me enseñaron a orar en griego y me decían, mira esta palabra en griego y escúchala. Yo me acuerdo que pues, los maestros me decían y yo por pasar la clase pues yo tenía que hacerlo. Y cuando empezamos a pastorear, yo quería traer eso a la iglesia y quería enseñarle griego, arameo, hebreo y un montón de cosas. Y yo miraba que a la gente les predicaba y decía, Señor, si tanto nos cuesta entender español, imagínate cuánto nos va a costar entender arameo. Entonces tuve que cambiar de traer en arameo, griego y hebreo, mejor al español. Porque a veces nos cuesta tanto. Dije, Señor, vamos a hacerlo sencillo mejor. Y Señor puso en mi corazón y empecé a escudriñar las escrituras de una manera más sencilla, no superficial, sencilla, para traer un mejor mensaje con una mejor claridad al oyente. Y esto es lo que me encanta de Jesús. Y esto es lo que Jesús hizo. Jesús era la palabra de Dios. Dice la Biblia que Él era el principio, era el final. Él se hizo hombre, por lo tanto Él trajo lo que no era revelado al pueblo. Él se reveló para que pudieran entender en unas palabras más sencillas y pudieran cobrar sentido en la vida del hombre. Y creo que nosotros es lo que necesitamos el día de hoy, una palabra sencilla que pueda nuestro cerebro rápidamente procesarlo y que pueda dar mejor resultado. Ahora, hermano querido, si después de esta predicación no hay resultado, tenemos que hacer algo. Tenemos que ir al cirujano, quitarle ese corazón y ponerle otro, porque ahí ya no va a haber otra cosa más. La primera característica es brevedad. Fíjate bien, brevedad. Yo me acuerdo, hace muchos años, nosotros para abrir el servicio teníamos una liturgia y hacíamos esto y hacíamos esto y todos los domingos era lo mismo, repetitivo y repetitivo. Yo me acuerdo que había una hermana en especial que cuando a mí me decían va a abrir la hermana fulana, hermano, yo mejor me sentaba porque la hermana iba a abrir el servicio. Usted sabe, los que abran aquí el servicio, solamente, hermano, le pedimos 3 minutos. Pero yo me acuerdo que esta hermana se subía, hablaba escogía un verso de la Biblia, lo predicaba y después oraba. Y yo a veces era tan intrépido que le contaba los minutos y una vez se aventó 27 minutos.
solamente en abrir el servicio. No, hombre, yo le hacía así, yo le dije al pastor, no, pastor, mire, por favor, si nosotros estamos aquí en el servicio, yo con el instrumento aquí pesado y ahí ya no aguantaba, y 27 minutos se tardó la mujer. Estamos abriendo el servicio, una oración breve en nuestra vida. ¿Qué te quiero decir con esto? En nuestra vida, tú no te vas a ir a arrodillar, hermano querido, y vas a buscar los mejores diccionarios y a encontrar las mejores palabras para acercarte a Dios. Ahora, con eso no te estoy diciendo que tenés que hacer la oración del vaquero o del torero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú vas a llegar y vas a ser breve, o sea, vas a ir al punto, pues, lo que tienes que decirle a Dios. De hecho, la palabra dice, hermano, que antes de que salga de la palabra de nuestra boca, Él ya la sabe. Entonces, a nosotros nos enseñaron a hacer una oración. Señor, aquí estamos, mira, Señor, y una extensión así, pero muy explícita, y nos enseñamos, tenés que orar así, pero al final tú te das cuenta, hermano, que esa oración muchas veces no produció nada. Y mira lo que dice la Biblia, Eclesiastés 5:2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabra. Señor que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Solo ahí te aventaste 10 minutos para decirle al Señor, Señor, perdóname porque hoy la regué. Si te das cuenta, tenemos que ser breve en nuestra oración, porque de todas maneras Dios conoce nuestra vida secreta. Él sabe, hermano querido, qué hiciste durante el día. Él sabe a qué mujer guachaste. Él sabe a qué hombre viste de una manera equivocada. Él sabe. Pero no podemos nosotros andar preparando el ambiente, porque tenés que ir al punto. Señor, mira, perdona mi debilidad. Eso que Jesús le dijo, porque los discípulos dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Porque nosotros miramos a los escribas, a los fariseos, que ellos les enseñan grandes oraciones, grandes tiempos. Le dice, Jesús le dijo, no, simplemente digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Breve, conciso, preciso, al punto. Nada más. Él sabe de dónde fallamos, hermano. Sabe nuestra debilidad, sabe de dónde nosotros venimos temblando por ahí en la vida. Tu oración tiene que ser breve, tiene que ir al punto y en lo que tú quieres decirle a Dios. Ahora, segunda característica que la oración tiene que tener es una sinceridad. Ahora, fíjate que nosotros, no sé si solo a mí me pasa, o me pasaba porque yo tuve que ponerme sincero delante de Dios. Yo no sé, pero muchos de nosotros cuidamos tanto esa vida pública que a veces no tenemos valor de decirle, Señor, mira, fíjate que hoy la regué. Y venís con tu esposa, con lo que quiera, con la iglesia, y venís, mira, fíjate, y le inventás un montón de excusas. Mira, fíjate que esto y lo otro. No sos sincero. A mí me encanta, si es algo que yo admiro de las personas, es su sinceridad. Si es algo que yo voy a loar de una persona, es su sinceridad. Por eso yo siempre yo le he venido predicando por muchos años y le he dicho, ¿por qué una mujer bullista que anda ahí? No me importa, yo tranquilo, me confío de esa mujer. Pero aquellas que son calladitas, que no matan ni una pulga, ¡ay, papá! Si les puedo bloquear, las bloqueo. Porque son tremendas, porque muchas de estas personas cuidan mucho la vida pública. Ay, no quiero que vean quién soy yo en realidad. Dios sabe, ¿por qué te vas a esconder ¿por qué te vas a esconder de la iglesia? Si Dios sabe lo mejor. Imagínate, si no le temes a Dios, ¿cómo le vas a temer a la iglesia? Y muchos de nosotros le tenemos miedo. ¿Y qué va a decir? Pero si Dios lo sabe. Si te das cuenta, muchas veces fallamos. Seamos sinceros quiénes realmente somos, hermano querido. Y no importa si uno comete errores o hace un montón de cosas, pero que conozcan tu sinceridad y el perdón que tú pides, lo haces de corazón. Esa palabra sincera me llega porque tiene un concepto. En la edad de los griegos,
ellos eran bien transeros los griegos. Eran filósofos, pero eran bien transeros. Y muchos de ellos las vasijas las hacían y las vendían, pero en el proceso, cuando las llevaban se caían y al caerse se rompían. Y muchos de ellos agarraban una cosa que se llama cera, le ponían y la ponían tranquilo, juntito, y nadie se daba cuenta que esa vasija era remendada. Pero entre todos ellos salió uno más vivo. Y usted sabe que siempre va a haber uno más vivo que otro. Y se dio cuenta. Entonces lo que hacía ese vivo, agarraba la piel y se la ponía en el sol. Y miraba si de repente salía una aberturita y decía, este está bien porque es sin cera. Que no tenía cera. Era original. Tú y yo, hermano querido, vamos a andar así en la vida todos llenos de cera. Nuestra vida hecha en pedazos, pero ahí le andas poniendo cera solamente para que la gente no hable de ti. Hermano, no te preocupes porque la gente hable. No te preocupes. De todas maneras, al fin, pues, preocúpate que Dios. Entonces, seamos sinceros delante de Dios y delante de los hombres. Que tu palabra sea sí y que tu palabra sea no. Pero nunca pretendas a vivir bajo la expectativa de lo que no eres. Nunca pretendas ser alguien que no eres. Porque ¿sabes qué, hermano querido? Al final de estos días, al final de tus días, no hay nada en el cielo y en la tierra que no se descubra. Tarde o temprano, aunque mucha cera le puedas poner, eso va a salir a la luz. Seamos sinceros. Seamos sinceros unos con otros. Digamos la verdad. Aunque te caiga mal, pero te va a caer mal una hora nada más. Y después vas a decir, ¿sabes qué? Me caíste bien porque a pesar de lo que me dijiste, fuiste sincero. Aleluya. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Reina Valera, el texto que empecé este sermón. Nada más, métete allá a tu cuarto. Métete a ese lugar. Que tu vida sea delante de Dios sincera y que no pretendas esconder. Señor, mira, fíjate, cuando tú y yo sabemos, hermano querido, dónde estamos fallando. Y si es algo que me cae mal, es la gente hipócrita. Para aclararlo, pues. Y creo que no solo a mí, creo que a mucha gente le va a caer mal la gente hipócrita. La gente que pretende ser alguien y no es. Gente que dice, ay hermana, qué bonita le quedó ese vestido. Pero por dentro así me quedará mejor a mí. Y de esos tenemos un montón, y especialmente en las iglesias. Que Dios reprende ese espíritu, hermano. Así que si usted le dice a alguien, te queda bien ese vestido, asegúrate que se lo va a decir de verdad. Y si no es de verdad, mejor no digas nada. Entonces, rápidamente en el sermón de hoy. Sinceridad. ¿Y qué pasó aquí? Vámonos a la next. 3, la número 3. Característica número 3, sencillez. Fíjate que alguien me dijo una vez, si algo te está funcionando, y no importa que lo estás haciendo sencillo, y si te está dando resultado, dejarlo eso tranquilo. Porque probablemente lo vas a arruinar porque le querés meter más cosas para hacerlo más complicado. Y siempre yo me he caracterizado, hermano, que pues a mí me gusta vestirme bien. Y si me ve así, pues es bien, ¿no? Pues no me gusta ponerme ropa de marca, menos que me den. Bueno, si alguien me regala o alguien pues yo lo agarro. Pero de lo contrario, $50, $30, tranquilo. Pero me miro bien guapo. Pero no, ¿usted qué dijo, hermano? Pues usted tiene que echarse flores solo. Pues sí. Pero es que no es la ropa, es la persona. Lo más sencillo es lo más efectivo. Y a través de los años nos hemos dado cuenta nosotros, fíjate bien, usted ha visto la palabra presencia que aparece ahí. Letras sencillas, común y corriente, algo simple, pero que para mucha gente ha transformado la vida.
Y se les queda tanto que dicen, yo me acuerdo de esa. Y donde quiera que nos vayamos, donde quiera que andemos nosotros, yo me acuerdo de esa letra. Sencillo. Tú y yo, hermano querido, en nuestra vida espiritual tiene que hacer algo sencillo. No te busques complicarte la vida en nada. Sé sencillo, sé simple, tal y como eres. Porque al final del día es tu persona, no es lo que tú haces. Eres tú. Manténlo sencillo todo el tiempo, y si vas a orar y si vas a servirlo a Dios, hermano, hacelo con excelencia, hacelo con la mejor actitud, pero hacelo sencillo. Yo me acuerdo antes, allá en aquellos años, para servirle al Señor, yo me acuerdo, hermano, todavía yo me colé por ahí porque fue en el año 2003, pero antes, por ahí los 95, si usted quería servir en una iglesia, primero usted tenía que diezmar a ley. Si usted no diezmaba, usted no tocaba, no cantaba, no predicaba. Y mucha gente diezmaba solo por cantar, pero no por obediencia a Dios. Luego tenías que estar casado. Luego tenías que tener tu vida en orden, tus hijos en orden. Y si tus hijos andaban de malcriado, no servías. Porque no servía, pues imagínate, tus hijos allá de drogadictos y tú en la iglesia, quiere decir que ahí hay un problema. Y luego un montón de requisitos que no, hermano, entrar a servir a una iglesia era como que entraba uno a un ejército. No, hombre, salía corriendo. Era bien complicado, ya no digamos para ser pastor te hacían un montón de cosas. Y ahora te das cuenta, hermano querido, muchas de esas cosas sí ayudaron hasta cierto punto, pero muchas de esas cosas no ayudaron. Porque en la vida te vas a dar cuenta, y lo hablo hoy desde este punto de vista como pastor. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, uno quisiera tener un montón de perfectos en la iglesia y fuéramos felices. Y cuando uno empieza a pastorar, piensa que solamente ángeles van a venir a servir a la iglesia, que no tienen errores, y te das cuenta que no. Los primeros que empiezan a llegar son bolos a la iglesia. Yo como pastor dije, ¿y qué hago con este bolo? Empiezan a llegar parejas, pero solo ellos saben cómo andan. Ya casi están por matarse uno con otro. Y yo digo, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿A quién pongo? Porque así a mí me enseñaron que solamente se subía al púlpito el que estaba santificado y casi volaba. ¿Y ahora quién pongo hoy? Si este anda más una pata en el infierno que en el cielo. ¿Pero qué hago? El Espíritu Santo me fue hablando y me dijo, manténlo sencillo y empieza a trabajar con lo que tienes. Y muchos me criticaron, y de hecho todavía me critican. Me empezaron a criticar porque yo ponía, hermano, dile con todo, no importa. No, ¿cómo vas a poner a alguien al púlpito que no esté santificado? Ay, hermano, supiera que tal vez está más santificado de lo que usted tiene en el púlpito. Porque muchos se preocupan por la vida pública, pero no por la privada. Yo me acuerdo antes, hermano, si usted era músico y no tomaba la Santa Cena, el pastor lo metía en disciplina. Y muchos individuos venían de pecar una noche anterior, pero para que el pastor no los metiera en disciplina, tomaban la Santa Cena. Pero él sabía quién era, él sabía lo que estaba haciendo. Mantenerlo simple. Wow, entonces yo me di cuenta que cuando me empezaron a llegar estos hermanos todos desordenados de la vida, yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿A quién pongo? Ponerlos a ellos. Yo me acuerdo una vez que estábamos en un cuartito allá, en un cuartito donde nosotros empezamos. Dios me dio un sermón y me dio una vez una palabra. Así como a David le llegaron los 400 aquellos, y estos que llegaron, que se les llegó a conocer como el ejército grande de David. Y dice la Biblia que eran hombres maltratados, endeudados, todos apedreados de la vida, pero fueron y llegaron a ser un gran ejército. Y David no les dijo, no, yo solo quiero soldados buenos. No, Dios, venite, le dijo David, ¿qué es lo que necesito ahorita? Entonces nos fuimos dando cuenta, hermanos, que vamos a mantenerlo sencillo. Vamos a trabajar con lo que tengamos. Y en el camino Dios va a ir mandando personas, pero no puedes ser efectivo con lo que no tienes. Y cuando con lo que tienes no eres efectivo, tenés que ser efectivo con lo que tienes. Hacerlo sencillo. Entonces yo lo que hice,
Toda la liturgia que a mí me enseñaron, yo tuve que hacerla a un lado, hermano, y volver a la realidad, que realmente uno no va a estar buscando personas perfectas para que sirvan en el púlpito. Porque al final del día todos somos imperfectos. Entonces dije yo, no, vamos a apartar esto a un lado y lo vamos a hacer sencillo, tranquilo. Si tiene un corazón con ganas de cantar, un corazón con ganas de servir, aunque se le salgan los gallos, las gallinas y los cocorocos, démosle, no importa. Y ahí le dimos. 7 años después estamos aquí, hermano. Y no buscamos perfección de nadie, porque nunca la voy a tener. Ni nunca espero tener una perfección mía, porque tampoco yo no se la voy a dar. Mas sin embargo hay un corazón, hermanos, dispuesto a servir. Y si lo vamos a hacer, lo hacemos con excelencia, pero sencillo. Mire lo que dice Mateo 6:7. Orando, no use vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Y esto es un gran error. Y el error es que pensamos nosotros que a veces por nuestro léxico Dios nos va a escuchar. Pensamos que porque yo tengo y reúno las cualidades perfectas, puedo servirle a Dios. Esto no es de quien tiene mejor cualidades, hermano querido. Esto es de quien tiene un mejor corazón delante de Dios, porque Él lo conoce. Él sabe quiénes somos nosotros, que a pesar de las dificultades, las batallas y las luchas, seguimos todavía en pie. Y Dios honra más eso, que aquel que viene y dice, Señor, mira, yo aquí estoy. Y Jesús habló, de hecho, una parábola y lo compara con un publicano y aquella persona, un fariseo que llega ahí, una persona de religión tranquila, que llega delante del templo y dice, Señor, gracias porque diezmo de todo lo que tengo. Señor, porque no soy como este publicano. Mas sin embargo había un publicano y dice, Señor, perdóname, mira que no tengo ni valor de levantar mi mirada hacia el cielo porque no soy digno. Y Jesús hace la pregunta y dice, ¿cuál de los dos te hace que bajó perdonado? Si te das cuenta, seamos sencillos, hermanos, tal y como somos. No te compliques la vida en nada. No busques complicaciones en la vida, y tal y como eres, así preséntate donde quiera que andes. No usemos esas vanas palabrerías para poder impresionar a la gente, para poder impresionar a Dios, que al final, hermanos, somos quienes somos delante de Dios y así te acepta. Ahora, rápidamente entonces, para irle poniendo recta final, como veo que nadie se me está durmiendo, tenía 10 principios. Pero le voy a bajar nomás a 3. Primero, no. 3 recompensas. Ah, no, hombre, no, me equivoqué yo. Si apenas voy entrando en el sermón. 3 recompensas de una oración genuina. Porque uno se hace la pregunta, hermano. Y bueno, de hecho, en esta mañana me levanté pensando en este texto. De Señor, lo que vas a hablar en esta mañana, déjamelo primero a mí en mi corazón. Porque uno se hace la pregunta, porque a través de la vida, a través de esta historia que tú estás escribiendo, se te vienen cosas que le has pedido a Dios y que no han venido por alguna razón. Esas cosas que le hemos pedido a nosotros a Dios con todo el corazón, y pasan los años y pasan los días y no se ve nada. Señor, háblame a mí en este momento, Señor, y dame esa fortaleza, dame esa convicción de que tú estás conmigo en esto. Y Dios me confirmaba este texto en esta mañana. Te voy a decir algo, hermano querido. Si tú eres de las personas que has sembrado en la obra del Señor, que has dado, que has trabajado, que has hecho cualquier cosa por servirle a Dios, déjame decirte que esa recompensa, tarde o temprano, se te va a cumplir. Muchos de nosotros queremos las respuestas ya. ¿Cuántos quieren eso? Señor, contéstame ya. Dios no es microondas que te va a poner la comida en 3 minutos. La mayoría de comida en microondas es mala porque es rápida. De hecho, toda la comida que nosotros ahí comemos en McDonald's es mala porque es comida rápida. De hecho, el dicho dice entonces comida rápida, es mala, comida procesada. Pero aquella que se hace en el estado natural, que tienes que esperar, es la mejor. Y esa es la que a nosotros no nos gusta. ¿Te das cuenta que de ahí estamos fallando? Se nos hace más fácil correr a McDonald's, echarles un Big Mac, que te estás matando solo,
a levantarte una hora antes y cocinar algo mejor que te va a hacer más efectivo a tu cuerpo. Bueno, pero ese no es mi tema el día de hoy. 3 características. No, ¿cómo es? A ver, ayúdeme. Ya ve. 3 recompensas de una oración genuina. La primera, recibes respuesta a tu petición. ¿Por qué yo te mencionaba hace momentos que Dios me hablaba a mí en este sermón? Y a través de los años he venido pidiéndole al Señor cosas personales que solamente Dios sabe que se las he pedido. Y le digo, Señor, ¿cuándo va a ser esto? Señor, ¿cuándo vamos a ver esa obra cumplida en lo que nos has prometido? Señor, ¿cuándo va a venir eso que te hemos pedido con todo el corazón? Ahora, obviamente, si fuera de parte mía, hermano, yo ya quisiera que pasara, pero no es así. Yo me acuerdo que nosotros empezamos la iglesia en un Starbucks, luego lo fuimos a un McDonald's, lo fuimos a un apartamento, luego a un garaje. Y cuando estábamos en el garaje ya éramos como 10, yo decía, Señor, danos un lugar donde vamos, pero ¿y cómo lo vamos a pagar? Entonces Dios me decía, espérate un momento, que todo viene en su debido tiempo. Entonces eventualmente nosotros hemos venido y conforme nos hemos ido moviendo, Dios nos ha ido proveyendo. Y, hermano, yo hasta en este momento, yo quisiera tener un lugar de estos, el triple de esto. Pero todavía no es el tiempo. Ahora, fíjate bien, aquí hay algo bien importante, hermano querido. La oración genuina va a tomar tiempo. La oración genuina llevará mucho tiempo y no porque Dios no te escucha. Es porque Dios quiere prepararte. Y la preparación no la vas a agarrar, hermano, cuando la oración viene. Es por eso, hermano querido, que dicen aquella que la mujer fácil no es una mujer que te conviene. Si sos soltero y estás aquí, me estás mirando, si vas a agarrar a una mujer que a las primeras de cambio, a la primera, tercera vez te la llevaste a la cama, salí corriendo de esa mujer, porque esa mujer no te va a durar. Porque así es tan fácil de acostarse contigo, lo va a hacer con 1000 que vienen adelante. Mas sin embargo, aquellas mujeres que se dan no, calmado, pero tranquilo. Y te ponen un montón de pero, no, mira, y que te haga esforzarte a ti, y que no solamente, sino que te dice, hasta que no me deje un anillo, no hay nada, esa mujer ahí quédate. Entonces, si Dios fuera así con nosotros, tú y yo no desarrollaríamos carácter. Porque todo se nos diera rápido, pero Dios quiere entrenarte y por eso Dios se detiene en contestarte la petición cuando tú la pides. Dios quiere que te prepares. Ahora, te voy a recordar algo, entonces, si en este momento Dios no te ha contestado lo que tú le estás pidiendo, no es porque Dios no te lo quiera dar, es porque no estás preparado. Ahora, fíjate bien, Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, ¿estamos bien hasta ahí? Todo lo que pidieres en oración. Y es por eso que nosotros decimos, Señor, mira, yo te pido esto, Señor, mira, porque tu palabra dice que todo lo que pidamos, pero omitimos la parte que sigue. Y esta parte que sigue es bien importante en nosotros. Por eso la oración genuina tiene que producir recompensa en nuestra vida. ¿Por qué? Miren lo que sigue diciendo, creyendo. Y cuando yo leí este texto, yo me examinaba cuántas veces yo he hecho oración dudando. Pero oré. ¿Cuántas veces nosotros oramos y nos reímos? Porque dudamos. Ahora, fíjate bien. Dios mandó unos ángeles a hablarle a Abraham. Y le dijo, tu mujer va a dar a luz un hijo. Y dice la Biblia que cuando esta mujer escuchó lo que el ángel había dicho, ¿qué pasó? Se puso a reír. Y de hecho, el nombre Isaac significa risa. ¿Hay algún Isaac aquí? Por eso es que te anda riendo todo el día. No se crea, no se crea. Ahora, mire, fíjese bien. La oración genuina, y la oración genuina se tiene que cumplir aquí. Todo lo que pidieres en oración, creyendo. Y es aquí lo que hace la diferencia en muchos de nosotros.
Y eso es lo que hace que nosotros muchas veces no vamos a ver la respuesta de Dios rápido. Muchas veces Dios te lo va a dar, Dios no te lo va a dar, te está preparando, pero muchas veces Dios te lo quiere dar y no lo recibes porque no lo crees. Y ahí te das cuenta que la oración que hiciste, no la hiciste de verdad, ni por fe, sino solamente por cumplir una liturgia. ¿Te das cuenta dónde fallamos? Entonces dice el texto, todo lo que pidieres en oración, creyéndolo. Ahora entonces te das cuenta, porque nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, hermano querido, nos enfocamos mucho en esta vida pública. Y muchos de nosotros oramos incluso por nosotros, pero decimos, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, a que ya no ande ahí de loco. Pero mañana sigue siendo lo loco. Entonces quiere decir que la oración que hiciste, no la hiciste de verdad, no la hiciste creyendo. Porque si tú dijeras, Señor, ayúdame a cambiar, mañana ya no vas a seguir cometiendo lo mismo. Porque no creíste, simple y sencillamente estás siguiendo lo que todos siguen. O sea, no puede, Señor, ayúdame ya no a tomarme una cerveza, pero mañana vos solo vas a la licor. Pero si tú harás, Señor, ayúdame ya no a tomarme una cerveza, yo reprendo todo eso y yo ya no voy a ir al licor. ¿Va a pasar? ¿Sucede? Hay muchos solteros, Señor, dame una esposa. Pero si no cambias, pero si no, ya mejor, ¿para qué lo digo? Mejor ahí lo dejo ahí. No va a pasar. Señor, dame un trabajo, pero si no te levantas del sofá. O sea, levántate del sofá, Señor, dame un trabajo y yo voy a ir convencido que me van a dar un trabajo. Y ahí está, ¿creíste? La oración genuina produce resultados en tu vida. Señor, ayúdame a ser un mejor servidor, pero si ni venís a la iglesia. Venís nada más aquellos cuando se aparece Juan Diego. De ahí ya no vuelves. Y así querés servir. Y si vienes a dormir. No, hombre, ¿qué va? La oración genuina tiene que producir. Segunda, número 2. Man. La número 2 trae sanidad. Pablo en 1 Corintios, nosotros lo leemos cada vez que tomamos la Santa Cena, pero Pablo en capítulo 11 del versículo 22 en adelante, y yo siempre omito ese texto, no porque no lo quiero decir, sino que porque pues, la lectura se hace más, pero por un versículo ahí dice, por esta causa muchos duermen. Porque obviamente Pablo dice, cada uno pruébese a sí mismo y coma del pan. Porque los que comen y beben indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En el siguiente verso dice, por esto muchos duermen. Y no está hablando de dormir, está hablando de morir. Fíjate bien, hermano querido, la oración genuina tiene que producir sanidad. Yo me acuerdo en aquellos años que la iglesia, bueno, no nuestra iglesia, pero en la iglesia donde iba, cada año hacíamos retiros. Empoderamiento, sanidad, llenura del Espíritu Santo. Pero yo me acuerdo que una vez lo titularon sanidad. Y todas las hermanas bien entusiasmadas porque iban al retiro de sanidad. La sorpresa es cuando vamos llegando al retiro, sacando todas sus cosas, pues yo estoy ahí, empieza a sacar pastillas para el dolor de cabeza, para el reumatismo, para el hígado, para los riñones, para todo. Por si me pega, dice. Yo no, aquí como que hay algo malo, ¿no? Entonces no iban a un retiro de sanidad, iban a pasear. Se iban a escapar un rato del ogro que no lo aguantaban, por eso iban, pero no porque iban realmente a buscar la sanidad. Ahora, no te estoy diciendo, hermano, si tú tomas pastillas, no tomes pastillas, no te estoy diciendo eso.
Te estoy diciendo que empieces a creer a Dios y bájale a esa dosis. Ve dejándolo poco a poco porque los doctores te quieren tener como esclavo. Te quieren tener como conejito de India, experimentándote, ganando dinero ellos y eventualmente te vas a morir. Nosotros no creemos, muchos de nosotros no creemos en la sanidad divina. Y la oración genuina sí produce sanidad. Y muchos de nosotros no vamos a ver resultados porque no creemos. Ahí andamos agarrando las cosas, las pastillas y estás contento. ¿Cuántos de ustedes dicen, Señor, yo quiero bajar de peso? Y yo sé, si alguien, un individuo por ahí, inventara una pastilla que te ayudara a bajar de peso, se hace millonario. Porque preferimos estar en el sofá, tomar una pastilla que adelgace que ir al gimnasio. Todo lleva un esfuerzo, mi querido hermano. Nada te va a caer del cielo. Dios te dice, levántate. Y a través de la Biblia nosotros podemos ver esa situación como Dios le dijo, vayan, caminen, que yo les daré la victoria. Entonces la oración genuina tiene que producir sanidad. Santiago 5:16 dice, fíjense bien, y aquí empieza todo, uno de los secretos aquí. Mire lo que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Vaya, fíjate bien, mi oración, su oración, antes de venir a la iglesia, antes de empezar a brincar, antes de empezar a hacer vueltas como remolino, antes de todo eso, anda a ponerte a cuentas con el que le debes en la iglesia. Entonces no estoy hablando de prestar dinero, sino de las ofensas. Pero mucho, yo me acuerdo de un individuo antes, mire, llegaba al estacionamiento y salía corriendo de un solo, ni siquiera oraba, de un solo al altar y empezaba a dar vuelta como trompo. Por lo mínimo, dale gracias a Dios que llegaste a la casa de él. Muchos nos olvidamos de poner en práctica este principio. Tenés que venir a la iglesia, hermano querido, y lo primero que tienes que hacer es irte a poner a cuentas con el que le debes algo en la iglesia. Hermano, por favor, perdóname. Hermano, te perdono. Yo quiero hoy deleitarme en la presencia del Señor, pero eso no lo hacemos. Porque mi vida pública, que miren, que a mí, aunque me ofendió, no me afecta. Pero allá adentro estás llorando tú sola. Eso a mí no me afecta, pastor, ya no. Que hablen lo que hablen en la iglesia. Ay, papá. Pero cuando llegas allá a tu casa te pones a llorar. Despreocupate de la vida pública y enfócate en la vida privada delante de Dios. Ahora, fíjate bien, confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, si tú ofendiste a alguien, hermano, antes de hacer cualquier cosa, por favor, ponte a cuentas con alguien para que suceda lo que viene. Entonces dice, y orad unos por otros para que seáis... y ahí está la situación. Y ahí está, orad. Y la oración genuina, hermano querido, tiene que producir sanidad. Pero imagínate en una iglesia donde medio mundo está peleado. Es que me miraste mal, no. Es que me ofendiste, no. Es que no me dijiste buenos días, no. Es que pastor, usted dijo una palabra que eso era para mí. Alguien le dijo algo, a mí no me ha dicho nada nadie. Y si usted le pegó hoy algo en esta mañana, no es problema mío, ni que nadie me vino a decir nada. Porque Dios le está hablando y le está diciendo cambiar. Y aquí está el asunto. Entonces, mire lo que dice, orad unos por los otros para que seáis sanados. Entonces, una iglesia que está dividida, en una iglesia donde hay conflictos, pleitos, envidia, chisme y todo el montón de cosas, ¿usted cree que Dios se va a mover? Dios no se va a mover porque no hay unidad, no hay un mismo sentir, no hay un espíritu que nos pueda guiar. Por eso es necesario que cada uno de nosotros individualmente
individualmente debe de examinarse cada uno de nosotros el corazón como está delante de Dios. Porque después uno se da cuenta y no, estamos pasando un buen tiempo y de repente sale fulano y fulana y que salen corriendo de la iglesia llorando y enojados porque alguien les dijo, yo no sabía nada de eso. Todos y cada uno de nosotros necesitamos examinarnos, hermanos, antes de acercarte delante de Dios. Ahora por eso dice entonces, orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo. Y la oración eficaz del justo. ¿Quién es justo? El que se preocupa tanto por la vida pública. El que se pone maquillaje para desviar al enemigo. Como los borrachos que dicen, me voy a tomar cerveza y me voy a tomar un chicle. Y así si el policía me encuentra, no va a oye, hermano. Y que no está en la boca, está en la sangre. ¿Quieres desviar al enemigo? Estoy engañando a mi mujer y solo me voy a llevar la ropa de trabajo y le digo que voy a trabajar. Pero allá me pongo la ropa de ir al baile y a andar de vago. Ay, preocúpate de eso. Porque viera qué mundo pequeño en el que vivimos nosotros hoy. Uy, ay, ay. Aleluya. Ahora, volvamos aquí. Dije, el pastor anda bien carnal hoy. No, está bien, pues va. Flojo el espíritu. Entonces, mire, orad unos por otros para que seáis sanados y la oración de eficaz del justo. ¿Cuál es el justo? ¿Quién es el justo? El que no comete pecados, no. Es al contrario. ¿Quién es el justo? El que acepta la justificación de Dios en su vida. Y el que acepta la justificación de Dios en su vida tiene que ponerse a cuentas con el hermano. Porque no puedes decir amo a Dios y aborreces al hermano. Entonces quiere decir que hay un gran problema en las iglesias, hermano. En las iglesias pentecostales todo el mundo anda peleado. Todo el mundo anda metido en chismes. Y esa onda yo la odio, hermano. Si es algo que yo odio es una persona chismosa. No, es que eso, no, hermano, olvídese. Pero si quiera traer chismes buenos y malos son los que trae. O sea, que me viniera a decir, pastor, le tengo un buen paso para agarrar dinero. Ay, ¿cuál es, hermano? No, te trae un montón de cosas. No, hermano, yo no quiero ver esas cosas. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, es necesario que nosotros nos examinemos qué tipo de cristiano soy yo. ¿Soy cristiano regular o soy cristiano justo? Que justificado por la sangre de Jesús ha entendido esta palabra. Y tiene que saber, hermano, que tenemos que nosotros en nuestra vida diaria examinar. Muchos piensan que nomás porque aceptaron a Cristo hace 20,000 años ya lo hicieron. Es necesario que te empieces a examinar todos los días. Every day tienes que pedir perdón. Every day tienes que asegurarte antes de acostarte, mujer. Me pongo a cuentas con vos, hijo, me pongo a cuentas, lo que usted sea, pero asegúrese de hacerlo. Y como no se me durmió nadie, el último. No quiere la computadora. Ok, ya. Ya el control me está diciendo que ya. El control se me está durmiendo. Ya me dice que ya. Ok. Por último. Vamos a seguir el domingo con esto. Nos libra de toda tentación. La oración genuina produce librarte de toda tentación. Ahora, ¿por qué te digo yo esto? La oración genuina. Fíjate bien. La oración vana, falsa, es aquella que nosotros hacemos regularmente. Repetimos, Padre nuestro, Ave María, estás en el cielo, el Señor es contigo. Y repetimos, ¿verdad? Repetimos y repetimos y repetimos. Muchos de nosotros ya sabemos, incluso ya sé qué oración va a decirle al hermano. Ya, hermana, ya cambié esa oración, hombre. Ya digo otra cosa. Igual aquel, ¿no? Que eso, cada vez que lo miraba, eso la armadura. Este hermano va a predicar de la armadura de Dios. Y cabal. 10 años conociéndolo, la armadura de Dios. No, hermano, ya cambia, estudia la Biblia o algo, ya pues.
Y así vemos gente, vemos personas que hacemos esas oraciones que no cambiamos. ¿Y sabe por qué no cambiamos? Porque no tenemos una relación privada con Dios. Porque si tendríamos una relación privada con Dios, Dios te tiene que dar algo bueno. Por eso a muchos de ustedes yo les pregunto, hermano, ¿qué hay de nuevo? Nada, pastor, ¿no oraste? ¿Sí o no? Sí, seamos honestos. Es lo que, nada, pastor. ¿No oraste? Porque la persona que se levantó en la mañana y buscó el rostro de Dios, tuvo que descubrir algo. Y Dios tuvo que decirle algo. Otra, no has leído la Biblia. Porque si leyeras la Biblia, every day, como un hábito que tendríamos, claro. ¿Qué hay de nuevo, hermana? Oh, pastor, yo leí allá en el Salmo tanto que dice esto y eso habló a mi vida. Ven, y tú este hermano o esta hermana está en algo. Pero cuando hizo, nada, pastor, este hermano anda más allá que de acá. Pero te voy a volver a repetir, voy a aprovechar este segundo para decirte que hagas hincapié en la lectura de la palabra. Lee la Biblia, hermano. Escudriñá la palabra. El día viernes estábamos haciendo un ejercicio aquí y nos dijeron que cerraran los ojos, pero vi uno que estaba haciendo trampa porque decía, no, este está haciendo trampa porque realmente este está abriendo los ojos. Y a las primeras de cambio todos se fueron. Y no porque lo estoy yo denigrando, estoy haciendo un comentario despectivo, no. Es porque te das cuenta ahí la falta que a nosotros nos hace de leer la palabra. Lee la Biblia y verás, y cuando alguien te pregunte qué hay de nuevo, oh, hermano, sentate ahí, comprame un café y ahorita te voy a decir qué hay de nuevo. Aleluya. Ahora, fíjate bien, volvamos al tema. Dice entonces, la oración genuina te va a librar de toda tentación. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una oración genuina, tú te das cuenta, y yo no sé, hermano, pero yo te invito que, especialmente si eres hombre, quiero que te examines esto y que agarres lo que te voy a decir. Si tú eres un hombre que practica una oración genuina, tú te vas a dar cuenta en las cosas que estás fallando todos los días. Tú tienes que saber cuáles son tus puntos débiles. Tú sabes eso. Y tú te vas a dar cuenta, hermano, un pastor muy anciano nos enseñó un principio. Y él nos decía, hermanos, decía, tu familia va a tener lo fuerte tuyo. Pero si también no te pones las pilas, tu familia va a ser débil en lo tuyo. Muchos de nosotros somos muy buenos y muy disciplinados en ciertas cosas. Y eso va para mí porque me habla. A veces yo me enfoco en muchas cosas y yo dejo por el lado y allá está y me dice, me echa una mirada y me dice, ¿qué onda acá? Y yo como ya la conozco, ya interpreto lo que me quiere decir un ojo medio cerrado. Entonces muchos de nosotros somos muy disciplinados para ciertas cosas, pero en mi vida espiritual soy muy disciplinado. Y esto nos recuerda algo bien importante en esto del ayuno. Yo admiro a aquellas personas que ayunaron, que están viviendo, uno lo hizo y otro no lo hizo. Y en la familia es necesario que todos estén de acuerdo para poder funcionar bien. Porque hay uno que dice, ayunemos, pero hay otro que anda en la carne y dice, no ayunemos. Muchos somos muy buenos para aplicar ciertos principios, pero somos muy malos para aplicar ciertos principios espirituales. Tú tienes que saber cuáles son los tuyos. Entonces, cuando tú te das cuenta cuáles son tus puntos débiles, donde tú sabes que estás fallando, tienes que llevárselos a Dios en oración. Y cuando tú se los llevas en oración a Dios, lo que Dios te va a decir, te va a empezar a dar la confirmación, el valor de las cosas que tú ya no puedes estar haciendo. Y eso lo produce la oración genuina. Si tú no pasas tiempo con Dios, si tú no gastas ese tiempo con Dios para escuchar sus oraciones. Ojo, bien importante esto que te voy a decir. También a mí me enseñaron que teníamos que pararnos y aventarnos 3 horas de oración. Y no le estoy diciendo, no le estoy exagerando. A mí me enseñaron a orar 3 horas. Y cuidado si yo me levantaba de ahí, me pegaban una regañada. Pero a través del tiempo yo me fui dando cuenta que no es el tiempo, sino lo que tú dices.
cuando yo leía el texto que yo le leí hace momento, que dice que sean tus palabras pocas, que eso vino a confrontar eso, porque yo me paraba, hermano, una oración de 3 horas, ¿de dónde me salían tantas palabras? I don't know. Yo no sé, pero yo me las inventaba, pero al final te das cuenta que una oración que no muchas veces es efectiva. Por eso es necesario venir delante de Dios, en vez de hablar, mejor escucha. Porque Dios ya sabe lo que te va a decir. Entonces a veces muchos de nosotros empezamos bla, 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 y al final nos levantamos, yo me voy a atrás. Tú hablaste, pero nunca dejaste que Dios te hablara. Y la oración genuina eso produce, el que te lleva a escuchar la voz de Dios. ¿Y de qué te sirve hablar 1000 palabras por minuto si nunca dejaste que Dios te hablara una? Entonces la oración genuina te va a decir y te va a mostrar en las áreas que tú tienes que cambiar para ir quitando todas esas cosas. Y obviamente esto abarca para mujer y para hombre. Entonces nos libra de toda tentación. Fíjate bien, Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, aquí no dice, hermano querido, caminar, ve 20,000 veces a la iglesia para que todo esté bien. Porque hay gente que viene a la iglesia, su cuerpo está aquí, pero su mente está en la feria de mi pueblo. Imagínate, estás a 2,500 millas y se te vino en la mente que allá anduviera en la feria. No, hombre, hermano, ya calmado, hombre. Dice entonces, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración genuina te va a mostrar y te va a dar las fuerzas para que veas tú dónde estás fallando. Porque a veces, muchas de las ocasiones, tu mujer te va diciendo, mira, no hagas esto, mira, no. Y somos como niños, especialmente los hombres, ¿sí o no? Los hombres somos machos por naturaleza. A mí yo soy macho y no me digan nada, pastor, porque yo así lo voy a hacer. Y parecemos niños, entre más nos dicen, más lo hacemos. Ya tengo 16 años casado yo y yo dejo los zapatos donde mi hijo. Mi mujer me dice, every day, poner los zapatos donde van. Y más yo, los hago dejar. Yo le dije, mejor ya no me diga, mejor ora a Dios que Dios me cambie. Si poner los zapatos en un lugar es gran problema para las mujeres, yo no sé, pues, se complican la vida, pero bueno, esa es otra cosa. Deja de andarle repitiendo al hombre lo que tiene que hacer. Porque cuando tú se lo dices, hermano, por su hombría, por su orgullo, por su macho, más por fregar lo va a hacer. Mejor llevarlo en oración, y la oración genuina tiene que producir un cambio. Pero eso era un comercial, volvamos aquí al tema. Entonces dice, orad para que no entréis en tentación. Hombres que estás acá, te voy a decir, te voy a hablar como hombre natural. Todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos a diferentes tentaciones todos los días. Y el que me diga lo contrario aquí, dígame para colgarlo ahorita. Digo, para colgarlo, para mandarlo con San Pedro, porque alarmó, pues. Todos y cada uno de nosotros batallamos con tentaciones todos los días. Independientemente de sean mujeres, sea trabajo, sea lo que sea. Pero fíjate bien. Tú no te vas a dar cuenta que es tentación hasta que lo lleves a Dios en palabras genuinas. Tú no te vas a dar cuenta que es un problema en tu vida hasta que Dios no te lo diga. Porque muchos de los hombres, yo soy hombre de todas maneras. Yo me acuerdo gente que, no hermano, es que los hombres somos viables. Yo no sé cómo somos los hombres. Es que alguien me explique cómo somos los hombres. Somos raros. Pero los hombres, en medio, la mujer se enfermó y ya no le dio de comer queso y dice, yo soy hombre, yo tengo que comer, y te vas para allá. Interpretó el que tiene el don del Espíritu Santo lo que le acabo de decir. Pero nada justifica una cosa, hermano. Nada justifica una cosa. Si la mujer no te quiere dar queso, sus razones tiene. Y eso no significa que tú vas a ir corriendo para buscar el queso a la lonchera. Yo soy hombre, pastor, y tengo mis necesidades, sí, pero hay principios para hacerlo.
Hay disciplina y hay formas para hacerlo. Primero agarrar a tu mujer, pegarle unas 2, 3, pum, 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 y decirle, mujer, ¿qué está pasando? No, sí, porque hay mujeres que no despiertan. Pensás como mujer, pero nunca pensás como hombre, que el hombre tiene necesidad. No, pero me estoy yendo a la carne, volvamos al espíritu. Hay principios para hacerlo. Hay formas para hacerlo. Entonces muchas de esas veces te van a llevar al fracaso, hermano querido, cuando no lo llevas en oración a Dios. La oración genuina tiene que decirte, y esto me encanta a mí porque dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto. Ahora fíjate bien, el espíritu del hombre todo el tiempo quiere hacer lo bueno. El hombre cuando se casa con la mujer su intención es hacerle fiel toda su vida, o digo mentira. Entonces nos casamos, te voy a hacer fiel, vieja, y lo decimos de verdad. Bueno, hay 2, 3 ahí que andan ahí, usted sabe, pero son muy pocos. Por la mayoría de hombres nos casamos pensando que pues, hasta que alguno de los dos cuelgue los guantes y nos vamos, y pum. Porque esa es la intención de nosotros, pero en el camino te das dando cuenta que van pasando muchas cosas. Vas cambiando, dejaste la vida de oración, dejaste la vida de lectura de la palabra y eso te va matando el espíritu poco a poco. Entonces cuando tú te das cuenta, hermano querido, que lo que quiere el espíritu es orar, pero tú le das carne, ahí te das cuenta quién está dominando tu vida. Entonces dice el espíritu a la verdad está dispuesto, y creo que el espíritu del hombre todo el tiempo está dispuesto para hacerlo. Pero la pregunta aquí, pero la carne es débil. Ahora, ¿por qué no nos damos cuenta nosotros que híjole, ya me pasé, hermano? ¿Por qué y cómo sabemos nosotros que la carne es débil? Porque eso le das de comer todos los días. Te lo pongo de esta manera, hermano querido, y te lo digo con todo el amor de mi vida. Te lo digo con toda la autoridad del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros gastamos 3 horas every day en Netflix? Respire profundo y diga, Señor, gracias por recordarme la importancia de buscar tu presencia. Ahora, fíjate bien, si esas 3 horas que gastas, y solamente estoy hablando de lunes a viernes, 3 por 5, 15 horas de tu vida invertidas haciendo más millonario al de Netflix y tu mente más ignorante. Vuelve a respirar otra vez y diga, gracias, Señor. Fuera lo contrario, si esas 3 horas las convirtiéramos en oración y en búsqueda de Dios, no, hombre, hermano querido, nuestra vida espiritual fuera otra el día de hoy. Eres fuerte según a quien alimentas. Y tú te das cuenta. Tú tienes, voy a terminar. O sea, no quisiera terminar, pero ya tengo que terminar. Pero tú te das cuenta, en este momento, ¿qué es lo que tu carne quiere el día de hoy? Hablamos del ayuno, vamos a ayunar 21 días. No, hombre, a mí esas cosas. ¿Te das cuenta quién está ganando? ¿Tu carne o tu espíritu? Tu espíritu dijera, no, sí, ayunemos, busquemos de Dios. Pero tu carne dice, no, ¿cómo voy a sacrificar mis tacos, mis chuchitos y mi... No, ¿cómo? Mi querido y estimado amigo, tu carne es la que te domina. Y obviamente entonces cuando miramos eso, tú sabes que no estás recibiendo lo correcto delante de Dios. Necesitas ser genuino y muchos de nosotros por eso no somos quienes realmente somos, porque mi carne me dice, no, tú tienes que ser hipócrita para ser aceptado en la gente y en la sociedad en la cual te mueves. Pero no. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿quién es más fuerte en tu vida hoy? ¿La carne o el espíritu? Bueno, debería ser el espíritu, pero la realidad es otra. La carne es la que nos lleva a nosotros al fracaso en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso entonces la oración genuina te protege de caer en tentación.
Porque el Espíritu te recuerda en ese momento cuando tú hiciste el pacto en la iglesia con aquella mujer que tú dijiste que le ibas a ser fiel hasta el día de tu muerte. Pero la carne te dice, esa mujer ya no sirve, está gordita, está flaquita, ya perdió todo, anda, agárrate otra. No me mires así a mí, hermano, yo estoy predicando. Entonces ahí te das cuenta que lo que te está dominando es la carne. Y necesitas matar la carne, hermano querido, para entrar en esa etapa y encontrar la verdadera respuesta de Dios en nuestra vida que produce el Espíritu. Que aunque muy feíta sea la mujer, no importa. Que aunque muy feíto sea el hombre, no importa. El Espíritu te recuerda y te dice, hacele fiel. Cuando vengan las oportunidades sobre tu vida y te muestran, mira, un ofertón del año, el Espíritu te dice, momento, ¿qué va a pasar después de esto? Pero como muchos de nosotros somos alimentados por la carne, ya no miraste lo que puede pasar, las consecuencias, sino que miraste lo que te deslumbró en este momento, sin pensar que eso te puede traer consecuencias muy graves. Y solamente el Espíritu te hace ver eso. Hermano, me gustaría seguir, pero... Póngase de pie, hermano.